Bien, pues ahora continuamos con el ejemplo número 2 del tema ecuaciones exponenciales, ¿no? Ejemplo número 2 nos piden resolver la siguiente ecuación exponencial. Nos dice 3x 3 elevado a la x menos 1 es igual a 27. Esta es la pregunta. Esta es una ecuación exponencial porque la variable pues está en el exponente, ¿no? Como siempre, esta es la base y todo esto es el exponente. Entonces es una ecuación exponencial porque la variable x está en el exponente. Nos pide resolver esto, hallar la solución. ¿Cuánto vale x? Solución. Acá voy a copiar la misma ecuación. Acá voy a copiar lo mismo. Acá voy a poner el 3. Necesito obtener en ambos miembros de la ecuación la misma base, ¿no? ¿A qué número elevo el 3 para que me dé 27? Pues a 3, ¿no? 3 al cubo es 27. Estoy, digamos, escribiendo como una potencia el 27. 3 al cubo es 27. Acá, ¿para qué hice todo eso? Pues para obtener la misma base. Acá la base es 3 y en el segundo miembro la base también es 3. Si tengo similares bases en ambos miembros, puedo igualar los exponentes. Este exponente va a ser igual a este otro exponente. Entonces puedo escribir de la siguiente forma: x menos 1 es igual a 3. Estoy igualando los exponentes, ya que tengo la misma base en ambos miembros. Aquí despejo x, voy a tener 3, este menos 1 pasa al segundo miembro con el signo cambiado, como más 1. Entonces el valor de la ecuación o la solución de la ecuación va a ser 4. X vale 4. La solución de la ecuación es x igual a 4. Podemos verificar también esto, ¿no? Verificación. ¿Qué es verificar? Pues es reemplazar ese valor que he obtenido en la ecuación inicial. Esta es mi ecuación inicial. Entonces ese 4 reemplazo en la variable, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué me queda aquí? 3 elevado a 4 menos 1 igual a 27. Acá me tiene que salir el mismo valor que el segundo miembro. 4 menos 1 es 3. 3 al cubo es 27. 27 es igual a 27. Claro que sí. Entonces se cumple esa igualdad, por lo que la solución que he obtenido está correcta. X efectivamente vale 4. Bien. Hasta ahí quedaría resuelta la ecuación exponencial. Ya, ahora podemos graficar la función exponencial, ¿no? Graficando la función exponencial. Ya, ¿cuál es la función exponencial? En mi ecuación es pues todo esto, ¿no? Esta es la función exponencial. Entonces voy a graficar esa función. Para eso voy a hacer una tablita, el uso de una tabla similar al ejemplo 1 que debe ser eso. Acá voy a poner y igual a, y escribo la función que quiero graficar. En este caso es 3 elevado a x menos 1. 3 elevado a x menos 1. Esto lo voy a escribir más hacia la izquierda. Y igual a
3 a la x menos 1. Ya. Acá voy a poner los valores de x. Para cada valor de x voy a reemplazar en la función exponencial. Por ejemplo, puedo utilizar cualquier valor de x, ¿no? Voy a utilizar desde menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tomar esos valores. Se puede utilizar cualquier valor, incluso decimales, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo hago esto? Similar a lo que hicimos en el ejemplo 1, ¿no? A ver, voy a hacer para el primer valor, para x igual a menos 1. Si tengo mi función exponencial, 3x menos 1. Donde está x, yo voy a reemplazar con menos 1. Entonces voy a escribir 3 a la menos 1 y menos 1. Eso me va a dar 3 a la menos 2. Si ponemos en la calculadora ese valor, 3 elevado a menos 2, pues me va a dar el siguiente valor, 0. Me va a dar con varios decimales. Para este caso es suficiente que tome un solo decimal. Me va a dar en la calculadora seguramente similar a esto. Pero yo voy a tomar solo el primer decimal, 0.1. Ese valor lo copio acá, 0.1. Para el segundo valor, tengo mi función que es 3 elevado a la x menos 1. El segundo valor es 0. Voy a poner donde está x, 0, 0 menos 1. 0 menos 1, menos 1. Si pongo a la calculadora este valor, 3 elevado a la menos 1, me va a dar pues con varios decimales. Yo voy a tomar el primer decimal, 0.3. Ese valor lo pongo acá, 0.3. Ahora para el siguiente valor, para 1. Esta es mi función exponencial que estoy graficando. Donde está x, yo voy a poner ahora 1. Voy a tener 3, 1 menos 1, 0. 3 elevado a la 0 me va a dar 1. Ya tengo ese valor acá. Así voy a ir reemplazando para todos los valores, ¿no? Y voy a obtener los siguientes resultados. Para x igual a 2 voy a obtener 3. Para x igual a 3 voy a obtener 9. Para x igual a 4 voy a obtener 27. Y para x igual a 5 voy a obtener 81. En realidad lo que he hallado son los valores de x y y para graficar en mi plano cartesiano. Estos valores, ¿no? X y y son coordenadas que estoy encontrando. Entonces procedo ahora a graficar en mi plano cartesiano. Acá está mi plano cartesiano. Comencemos. Bueno, este es el plano cartesiano. Acá va a estar el eje de las y, todos los valores que corresponden a y, y por acá todos los valores que corresponden a x. Esto va a estar pues, separado, ¿no? Acá va a estar el 0 en la intersección. Este punto es 0. Hacia la derecha van a estar los valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y hacia la izquierda los valores negativos, menos 1, menos 2, etc. Hacia arriba los valores positivos de y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vale recalcar que cada espacio debe ser igual, ¿no? Por la pizarra digital que estoy dibujando, que estoy utilizando, pues se me dificulta un poco. Entonces estos espacios deben ser similares. Entonces gráfico pues los puntos. El primer punto. Voy a borrar esto. Ya el primer punto. X menos 1, y 0.1. ¿Dónde queda eso? X menos 1. Acá está x menos 1. Y 0.1 va a quedar un poquito encima de 0. Más o menos
a ojo de buen cubero por acá. No tiene que ser tan exactos. El siguiente punto es x0, y0.3. x0 es la intersección. Y 0.3, si tengo acá entre 0 y 1, la mitad de 0.5, un poco más abajo va a quedar 0.3. Ya tengo el siguiente punto. El punto 3, x1, y1. Bien, eso me va a quedar, a ver acá tengo x1 y acá tengo y1. Entonces gráfico. Más o menos por acá va a quedar ese punto. El siguiente punto, x2, y3. x2, acá está x2 y acá está y3. Entonces, con regla, no tengo que hacer todo esto con regla. Entonces ese punto va a quedar aproximadamente por ahí. El siguiente punto, x3, y9. x3, y9. ¿Dónde está x3? Aquí está. Y y9 está por acá arriba. Entonces grafico ese punto. Esto lo tienen que hacer con regla, ¿no? En sus cuadernos. Yo, por cuestión, digamos, de agilizar el trabajo, porque al utilizar una regla, acá se me dificulta un poco. Ese valor va a estar aproximadamente por acá. El siguiente punto, x4, y27. Eso ya se va a salir fuera del gráfico, ya no puedo graficar. Pero con esos puntos que he graficado ya me da una idea de cómo va a ser mi gráfico, mi figura. Entonces voy a unir esos puntos a mano alzada, ¿no? Voy a tratar de unir ese punto con este punto, esto con esto y acá. Esto va a ir, a ver, más o menos por ahí, ¿no? Ahí está mi gráfica. Esta es la gráfica que he obtenido de la función exponencial. Esto no me gusta, esto tiene que pasar por el punto. A ver, más o menos por ahí. Esa gráfica va a ir creciendo, ¿no? Desde valores inferiores y hasta valores superiores. Va a crecer rápidamente. Cuando tenía 2, acá estaba en 3. Cuando tenía 1 estaba en 1. Cuando tenía 2 estaba ya en 3. Y cuando tenía 3 se subió directamente a 9. Cuando va a tener 4 va a subir hasta 27, ¿no? Está creciendo rápidamente. Entonces se llama función exponencial creciente, porque está creciendo. A medida que aumentan los valores de x, los valores de y van creciendo de forma rápida, creciente. Función exponencial creciente.